¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con el título del video. ¿Qué es un multímetro digital? Te explico a mi conocimiento y experiencia. El multímetro digital es una herramienta o un instrumento que mide valores a través de dos cables. Podemos ver que al comprar un multímetro va a traer dos cables, uno de color rojo y uno de color negro. Existen unos multímetros más grandes y unos más pequeños, además que hay diferentes marcas en el mercado, así como la calidad y el precio va a variar. Anteriormente existían multímetros analógicos con menos funciones y menos calidad y cambiaban algunas funciones y los valores. Como dato, ¿quién fue el inventor de este instrumento? Fue Donald McDaniel. Se le atribuye a un ingeniero de la oficina de correos británicos la creación del primer multímetro en 1920. Ahora te preguntarás cómo se alimentan estos multímetros. Algunos funcionan con pilas AAA y otros con pilas cuadradas, depende del modelo. En este caso, este es un modelo DT-9205A y en caso este es un ITEM 10730W. Voy a mostrarte que en algunos modelos vienen con un soporte para poder leer mejor los dígitos en la pantalla. En este caso, este modelo también cuenta con este soporte. Ahora vamos a verificar lo que te mencionaba, que algunos funcionan con pilas de 9 volts. En este caso, en este modelo, funciona con pilas AAA. Aquí podemos ver que para poder acceder a las pilas tiene un candado abierto y uno cerrado. Tenemos que colocar en abierto con mucho cuidado. Abrimos para poder acceder, que viene siendo nuestras pilas. Además que los multímetros cuentan con un fusible de protección para no exceder los valores máximos que marcan en frente. Volvemos a girar candado cerrado. Como mencionaba, los multímetros cuentan algunos con 3 puertos, otros con 4. Aquí en este modelo, como mencionaba, por el fusible tiene un valor máximo de 600 volts. No debes de exceder ese valor, si no quemarás el fusible o dañarás un componente interno. Aquí nos marca máximo 200 miliamperes. Nos marca como máximo 10 amperes. En este tiene un poco más de capacidad, en este modelo 20 amperes, en este solo 10 amperes. Por eso va a variar la calidad del multímetro y del precio. Vamos a explicar en este modelo, en el DT-9205A. Te has de preguntar qué valores mide. Aquí tiene el botón de encendido en la parte superior izquierda, o power. Puedes medir continuidad y diodos LED, diodo rectificador, entre muchos más. Así como puedes medir resistencia. En este rango va desde 200 ohms, 2000 ohms, 20.000, 200.000, 2 millones, 20 millones y 200 millones de ohms. Aquí se manejan en kilo ohms y acá mili ohms. Aquí se manejan en kilo ohms. 2K, 20K. Es una abreviación. Aquí es el valor máximo. Un ejemplo, hay unos multímetros como este que tienen el autorrango. Él lo pones en ohm, en este símbolo se va a la máxima capacidad para protegerse y poco a poco va bajando el rango porque es autorrango. Él tiene una electrónica que detecta el valor donde debes medir para su protección. En este caso también puedes medir transistores PNP y NPN, que es positivo, negativo y positivo, así como voltaje continuo, voltaje alterno, y vas a poder medir microfaradios, amperes en corriente alterna y amperes en corriente continua. Aquí el valor máximo de corriente
Aquí el valor máximo de voltaje en continuo es de 2 voltios a 1000 voltios. En corriente alterna es máximo 750 a 200 milivolts. Después en un próximo video te explicaré cada medición con componentes y ejemplos. No te lo pierdas en los próximos videos. Ahora vamos a pasar un poco de teoría. Te has de preguntar, ¿qué es voltaje? Bueno, voltaje es la energía por unidad de carga que proporciona una pila o una fuente de alimentación que se mide en voltios, con voltaje o en tensión. Son átomos y neutrones que contiene la energía o voltaje. ¿Alguna vez has escuchado de átomos en tu escuela? Comenta si es así. ¿Por qué es voltaje? Su nombre es por un físico pionero que estudió la electricidad y nació en Lombardía, Italia, el 18 de febrero de 1945, que se llamó Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. En este multímetro aquí está la función de voltaje, voltaje alterno y voltaje continuo. Para poder medir voltaje hay que tener mucha precaución, usar guantes aislados y conectar bien los cables que te vienen al comprar el multímetro. Vienen dos. El negro siempre va en común. Lo conectamos, se oye un clic. Ahora conectamos segundo cable. Y depende, si quieres cambiar a las demás funciones, si no quieres medir voltaje, va cambiando a miliamperes y amperes. Pero si quieres las funciones de continuidad, diodo y resistencia, la punta va aquí. Ahora se enciende el multímetro, lo encendemos y vamos seleccionando manualmente qué función vamos a elegir. En este caso tiene la modo continuidad. Hacemos una prueba en modo continuidad. Esto es continuidad. Se oye un zumbido y te muestra una resistencia de 170 ohms. Es lo que marca su electrónica. Vamos a poner un ejemplo de qué es continuidad con esta función. Aquí tú puedes ver un cable. Entonces, si hay continuidad, quiere decir que va a viajar la electricidad de un punto A un punto B. Y para comprobarlo, solo tenemos que poner una punta aquí y la otra en el otro extremo. Ahí podemos ver que hace el zumbido porque hay continuidad. Quiere decir que el cable no está roto a la mitad. Si nosotros cortamos aquí el cable, ya no va a haber continuidad. Y esta función es muy útil para detectar muchas fallas en diferentes componentes. Espero te haya quedado claro de qué es el modo continuidad. Ahora vamos a medir una resistencia. Esta es una resistencia. Después en próximos videos te mostraré cómo leer el código de las resistencias y las resistencias que existen. Son varias resistencias y en diferentes formas. Aquí vamos a elegir la resistencia con este símbolo de ohms. En este caso, como yo sé qué resistencia es, siempre hay que elevar nuestro multímetro a la máxima capacidad para no dañarlo. En una punta, en un extremo y en otro. Aquí nos marca que es de 0.9, así que para tener valores exactos vamos bajando. Sabemos que no lo va a quemar. Lo bajamos a 20K, porque en este caso esta resistencia es de 10K. Ahí podemos ver, casi llega a 10, quiere decir que esta resistencia está bien porque hay un margen de tolerancia. Puede llegar un poquito a 10 o superar a 11. Te explicaré después de la tolerancia del 5% que hay en las resistencias. En este caso, en la explicación anterior, vamos a hacer la demostración que este cable está partido a la mitad. Para eso procedemos a cortar el cable y está en la función de continuidad. Tocamos puntas y no hay ninguna reacción, pero si tratamos aquí de unir poquito, ¿ve lo que les explico? Esta función es muy útil para detectar cables
rotos que no se pueden observar a nuestra vista. Ahora vamos a pasar un poco a más teoría. Te preguntarás, ¿qué es resistencia? La resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en sistema internacional es en ohms, este símbolo, que se le da el honor al alemán Georg Siemens, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Bueno, como lo dijimos, la resistencia, en pocas palabras, es la oposición. Bueno, las resistencias es la oposición del flujo de corriente de un punto A a un punto B. Quiere decir que si aquí pasa 1 ampere, no va a dejar pasar 1 ampere de extremo a extremo. Va a pasar, supongamos un ejemplo, la mitad, y la otra mitad la disipa en calor. Para eso son las resistencias, para la oposición de corriente. Para no dañar a un componente que está en un extremo que no ocupa tanta corriente, se le agrega una resistencia para bajar la corriente. Ahora vamos con un poco más de teoría. ¿Qué es corriente? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material de un extremo a otro, de punto A a punto B, la corriente eléctrica. Puede definir como un flujo de partículas de cargas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico. En este caso, este cable es un ejemplo, es como si fuera la tubería de agua, y el agua que pasa por el tubo es la corriente, es el flujo. Fue descubierta por el químico y físico inglés Michael Faraday, cuando experimentaba al mover un imán a través de un círculo cerrado de alambre conductor, se generaba una corriente eléctrica. En este caso, un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Los átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que necesitan mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. El fenómeno de la conducción eléctrica fue descubierta por el científico Steve Gray en 1729. Como en este ejemplo, es lo contrario a una resistencia. Los conductores hacen que pase libremente la corriente y la resistencia se opone al flujo de la corriente. Hay algunos multímetros que traen la función de temperatura. En este caso, conectamos el negro en común. Nos marca O en centígrados. Aquí podemos ver, vamos a hacer una prueba. Ahorita aquí la habitación se encuentra a 17 grados. Aquí podemos ver su tipo sensor que al manipular vamos a hacer una prueba. Lo vamos a calentar y ahí se eleva la temperatura. ¿Ven? Ahí podemos ver que va bajando. Tiene un rango de emisión hasta 1000 grados centígrados. Vamos a ver a otro tipo de modelo de multímetro. En este caso es el MULT-003. En este caso contiene lo que es voltaje continuo, voltaje alterno, resistencia, continuidad, diodo. Pero en este caso trae una pinza. Te preguntarás por qué. Porque este es un amperímetro. Este puede medir así. Este puede medir la corriente que pasa a través del cable sin tocar el cable. Solo se necesita poner un cable que lleve corriente y ponemos la función de amperes. La más alta en este caso tiene 1000 amperes a 200. Podemos ver que en este caso los otros modelos nada más llegaban a 10 amperes y en este a 20. En este es un amperímetro y multímetro que este llega a 1000 amperes. Este se ocupa mucho para checar los arranques de los compresores de los aires acondicionados, conocidos como mini split, para checar cuánto amperaje consume un componente para saber cuánto consume el motor de arranque de un mini split, un aire acondicionado, o se puede saber cuánto consume algún microondas, una licuadora, alguna televisión.
pero la regla es de que nada más se puede medir un cable, el que lleva la corriente eléctrica, porque vemos que un ejemplo, fase y neutro, tienes que medir solamente la fase. Si tú mides los dos, no te va a marcar nada. Debe ser una fase para poder checar. En este caso ahorita no tenemos, pero en próximos videos te mostraré un ejemplo. Activa la campanita para no perderte de los próximos videos, para que sigas acumulando más conocimiento y seas mejor.